Patología ginecológica benigna. La ecografía ginecológica, en su sentido más amplio, o sea, tanto la ecografía transvesical, la que se hace por vía transabdominal, como la endovaginal, la transvaginal, constituye el mejor método no invasivo para estudiar los genitales femeninos, particularmente el útero y los anexos. Dentro del útero podemos dividirlos, su estudio, en cérvix, endometrio, miometrio, y de los anexos, ovarios y trompas. También se pueden evaluar los otros integrantes del aparato genital femenino con ecografía, aunque presta quizá menos utilidad, ya sea que se puede evaluar un quiste de Garner cuando estamos viendo fondo del saco vaginal, o con un transductor lineal de alta frecuencia también se pueden evaluar la vulva, pero estas prestaciones de la ecografía son menos frecuentes y brindan menos utilidad. Dentro de útero y anexos, la ecografía es extremadamente útil para evaluar el endometrio, el miometrio y los ovarios. Si bien se puede y se evalúa el cérvix, este es más bien de la esfera de la ecografía obstétrica, más que ginecológica, porque ginecológicamente lo podemos evaluar muy bien simplemente haciendo un tacto vaginal o con una colposcopía, aunque insisto, también brinda información la ecografía ginecológica, ya sea por vía transvaginal. Y en cuanto a las trompas, estas brindan información por medio de la ecografía cuando son patológicas, pero las trompas sanas prácticamente no tienen una correlación de imagen ecográfica. Entonces, como decía, el mayor provecho se lo sacamos al endometrio, al miometrio y a los ovarios. El endometrio lo vamos a estudiar con el proyecto IETA y los ovarios con el protocolo IOTA. Por lo tanto, en esta presentación nos vamos a centrar particularmente, aunque no exclusivamente, en miometrio y otros. En el miometrio podemos encontrar mucha patología benigna. Mencionamos los miomas, adenomiosis, calcificaciones, malformaciones müllerianas y varios. Cuando nosotros evaluamos un mioma o un posible mioma, no podemos informarlo como tal. O sea, no podemos decir que presenta un mioma de tanto por tanto. Por supuesto que, como en toda ecografía, hay que describir la imagen que resulta sugestiva con tal cosa, en este caso con un mioma, pero es importante precisar su ubicación. Entonces, nosotros tenemos que describir la imagen compatible con mioma que está ubicada en la pared anterior del miometrio, la pared posterior, la pared lateral izquierda, lateral derecha, que puede ser fúndico este núcleo, o puede ser ísmico o menos frecuentemente cervical. O aunque no se vea en esta lista, la ubicación puede ser un mix de dos opciones, puede ser posterior y lateral izquierda, anterior y lateral derecha, etc. También tenemos que precisar cuál es su relación, cuál es la relación del mioma con su propia pared, esto es el miometrio, y con las otras dos capas, la mucosa y la serosa. Entonces, el mioma puede ser intramural, subseroso, submucoso, o puede ser combinado, como lo es muchísimas veces o en la mayoría de los casos, intramural de desarrollo subseroso, intramural de desarrollo submucoso, intramural de desarrollo subseroso e impronta submucosa, por solo citar unos ejemplos. También tenemos que describir la estructura. El mioma puede ser un tejido que está compuesto únicamente por células musculares, por miometrio, en forma de nódulo, lo que sería una imagen simple, o puede estar parcialmente calcificado, simple, calcificado, parcialmente calcificado, o puede ser miolipomatoso, esto es, un núcleo miomatoso que tiene entre sus fibras
depósitos de grasa, que nosotros con la ecografía no hacemos anatomía patológica. Sin embargo, como vamos a ver a continuación, los miomas suelen ser isoecogénicos con el miometrio o hipoecogénicos. Ahora bien, cuando se presentan en un mix de ecogenicidad, esto es, cuando se presentan entre hipoecoicos y ecogénicos o ecogénicos, puede tratarse de un mioma que tiene una infiltración grasa, puede ser un núcleo miolinfomatoso, que por supuesto no proyecta sombra acústica posterior y es un diagnóstico diferencial con el mioma parcialmente calcificado o calcificado. Y también puede sufrir fenómenos de necrobiosis, que dentro de su estructura vamos a ver como lagunas. Bueno, vamos a empezar a ver algunas imágenes. Acá estamos haciendo una ecografía endocavitaria, en la cual solamente vemos el fondo, y aunque vemos el fondo, ya por la disposición que estamos observando, podemos afirmar que es un útero que está en retroverso flexión. Vemos endometrio y precisamente en el fondo vemos una imagen redondeada hipoecoica compatible con núcleo miomatoso intramural de ubicación fúndica. Aquí estamos viendo otra imagen de una ecografía transvaginal con un útero que está en ABF. Llama la atención el endometrio, pero fíjense que en pared posterior y en pared anterior hay dos imágenes redondeadas hipoecoicas que son compatibles con núcleos miomatosos pequeños. Ambas intramurales. Aquí estamos viendo también ecografía transvaginal, útero en ABF y una imagen redondeada hipoecoica ubicada en la pared anterior, compatible con núcleo miomatoso intramural de desarrollo subseroso. Fíjense que más de la mitad del núcleo está en situación intramural, pero hace una protrusión sobre la serosa, por eso es un intramural de desarrollo subseroso. Esta también es una ecografía transvaginal en un corte axial. Entonces este no es un corte longitudinal como todos los que vimos antes, es un corte axial o transversal, que son sinónimos, en donde estamos viendo una imagen redondeada, hipoecoica, algo heterogénea, pero que no proyecta sombra acústica posterior, ubicada en pared lateral derecha y posterior, compatible con núcleo miomatoso de tanto por tanto, intramural de desarrollo subseroso. Y esta ecografía transvaginal, útero en ABF, y la imagen que nos llama la atención, está en la pared posterior y está prácticamente afuera del útero, podríamos decir. Entonces este es un núcleo miomatoso subseroso, en este caso de 15 por 12 milímetros. Esto es muy parecido a la imagen que vimos antes, o sea, al ejemplo anterior. O sea, ¿cómo lo describirían? Sí, efectivamente, como están pensando. Imagen redondeada de tanto por tanto, hipoecoica, ubicada en pared posterior, compatible con núcleo miomatoso subseroso. Aquí estamos viendo una imagen que, también ecografía transvaginal, útero en ABF, que se ubica en pared posterior, es redondeada, mayoritariamente hipoecoica, algo heterogénea, ubicada en miometrio posterior, y cómo la clasificaríamos como una intramural de desarrollo submucoso. Fíjense que hay un endometrio trilaminar y esta imagen, compatible con núcleo miomatoso, si bien está ocupando mayoritariamente el miometrio posterior, está haciendo protrusión en la cavidad uterina, entonces es intramural de desarrollo submucoso. Creo que este es el último ejemplo. Ecografía transvaginal, útero en ABF, una gran imagen que nos llama la atención, redondeada, hipoecoica heterogénea, que debe medir tanto por tanto, no importa, y esto es compatible con núcleo miomatoso intramural de desarrollo subseroso y leve impronta submucosa. Pasemos a la adenomiosis. Dos palabras de adenomiosis. La adenomiosis se puede presentar en forma focal
o difusa. Acá estamos viendo una ecografía endocavitaria, un útero en ABF, y lo que llama la atención en el miometrio posterior y cerca del fondo es una imagen redondeada, ecogénica, que no proyecta sombra acústica posterior. Entonces, las posibilidades diagnósticas son básicamente tres: que sea una adenomiosis focal, que es lo que estamos viendo en este apartado, que sea un núcleo miolipomatoso intramural, o que sea una enfermedad trofoblástica persistente. ¿Y cómo hacemos los diagnósticos diferenciales? Bueno, con la clínica, por supuesto, porque exclusivamente con las imágenes no podemos arribar a ninguna presunción diagnóstica con cierto grado de certeza. Y entonces tenemos que evaluarlo clínicamente. Si esta era una mujer que está en un puerperio, que no tiene por qué ser inmediato, puede ser de mediano plazo, inmediato o alejado incluso, y tiene un dosaje de gonadotrofina, de fracción beta de gonadotrofina coriónica que está alto o que va en aumento y que no le veo nada en cavidad y no le veo nada en los anexos y encuentro esta imagen así, puedo pensar que se trata de una enfermedad trofoblástica persistente. Si es una mujer que tiene en el útero algunas otras imágenes compatibles con miomas, o que esta imagen no es un hallazgo de ahora, sino que ya viene con estudios previos, bueno, puedo presuponer que es un núcleo miolipomatoso intramural. O sea que nosotros, cuando vemos una imagen, tenemos que, por supuesto, tener en mente todos los diagnósticos diferenciales, y muchas veces llegamos al diagnóstico presuntivo utilizando todo lo que nos da la clínica ecográfica, todo el cuadro clínico. Acá lo que llama la atención en la pared posterior es una imagen ovoidea, marcadamente hipoecoica, que a priori parecería un núcleo miomatoso intramural. Sin embargo, fíjense que tiene refuerzo acústico posterior, y habitualmente los miomas o no tienen refuerzo acústico posterior o tienen un muy leve refuerzo acústico posterior. Y acá estamos viendo un refuerzo acústico posterior entre moderado y marcado. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente esta imagen no sea un núcleo miomatoso, o sea, no sea un tumor sólido, sino que esta imagen sea anecoica por dentro, o sea, que contenga líquido, y lo que estamos viendo sea reverberancia, quizá un mal manejo de ganancias. Posiblemente esto sea un quiste intramiometrial, que son muy infrecuentes pero existen. Cuando hay quistes intramiometriales, los solemos ver muy pequeñitos, pero alguna vez los pueden llegar a ver de este tamaño. Y en este caso se trata de una adenomiosis difusa, porque fíjense que el miometrio es marcadamente heterogéneo y en algunos lugares hasta van a encontrar algunos microquistes. Cuando nosotros tenemos un miometrio que es difusamente heterogéneo, aunque no se vea esa imagen que está ahí en la pared posterior, pero no vemos ningún núcleo bien marcado, bien delimitado, tenemos que sospechar que se trata de una adenomiosis difusa. La adenomiosis difusa se caracteriza por dar un endometrio muy heterogéneo, encontrar a veces algún microquiste, no esto, que esto es mucho más infrecuente, sino algún microquiste esparcido. Y otra característica que tiene de particular la adenomiosis difusa es que suele engrosar más la pared posterior que la pared anterior. Y aquí nos encontramos con un miometrio marcadamente heterogéneo, pero no tengo ninguna imagen que me haga pensar en un nódulo miomatoso, en un núcleo miomatoso. Entonces aquí tenemos que barajar varias posibilidades. La adenomiosis difusa es una de ellas, pero cuidado, estoy viendo unas cuantas imágenes anecoicas, pero más que microquísticas, algunas parecen tubulares, elongadas. En ese caso tengo que apretar el botón color, hacerle un Doppler color y ver si esto se colorea todo, si se pinta, si se incendia. En ese caso estaríamos ante una MAP,
una malformación arteriovenosa. Entonces, cuando nosotros vemos imágenes de este tipo, tenemos que pensar en varias entidades. Como decía, puede ser una MAP, puede ser una adenomiosis difusa, o esa flecha está marcando una imagen que es quística, que puede ser una laguna bien delimitada, que alrededor tiene una imagen más ecogénica, y también podríamos estar ante la presencia de un núcleo miomatoso que está necrobiótico. Es más, otro diagnóstico diferencial podría ser también una enfermedad trofoblástica persistente. Entonces, como ya dije, para hacer todos estos diagnósticos diferenciales tenemos que valernos de diferentes recursos. El recurso número uno es la clínica. Hay que hacer clínica, hay que hacer semiología ecográfica. El recurso número dos es el color, apretar el botón color. Si esto no se incendia, lo más probable es que no se trate de una malformación arteriovenosa del útero. Si esto se da en el contexto de una paciente con un puerperio alejado o no, que es sintomática pero que va aumentando la fracción beta de gonadotrofina coriónica, podría pensar en la posibilidad de una enfermedad trofoblástica persistente. Si nada de esto ocurre, o si tengo ecografías previas que me muestran una heterogeneidad del miometrio, pero no un núcleo definido, puedo pensar que se trata de una adenomiosis difusa. Si tengo la suerte de tener estudios previos donde veo un núcleo ubicado en pared posterior, pero que no tiene esa configuración, y la paciente presenta algún tipo de clínica, quizá pueda ser una necrobiosis. Entonces, el concepto que debe quedar es que las imágenes ecográficas nunca son patognomónicas de determinada entidad, que nos orientan. Algunas orientan más y otras orientan menos. Cuando se ve ovario, se va a ver que hay algunas imágenes que son muy características de determinadas condiciones, entidades. Pero, excepcionalmente, podríamos decir que son patognomónicas, exclusivas. O sea, el concepto que tiene que dar es que nosotros no hacemos anatomía patológica. Nosotros hacemos ultrasonografía. Esto es diagnóstico por imágenes con ultrasonido. Entonces, como ya se dijo una y varias veces, primero hay que describir el hallazgo y después sugerir compatible con. Las clasificaciones pueden presentarse aisladas, pueden estar dentro de un núcleo miomatoso, ya sea parcial o completamente, o pueden ser vasculares. Acá tenemos una calcificación aislada en la pared posterior que está presente en el miometrio subendometrial. Ahora, si encuentro muchas calcificaciones de este tipo en toda la periferia, en una paciente posmenopáusica puede resultar compatible con calcificaciones vasculares. La Sociedad Norteamericana de Fertilidad clasificó a las malformaciones uterinas en 7 tipos: el hipoplásico unicorne didelfo bicorne septo arcuato y los úteros malformados como consecuencia del uso del dietilestilbestrol. Aquí tenemos una imagen de un útero unicorne. La imagen es multiplanar, o sea, fue hecha con ecografía tridimensional, porque la ecografía ginecológica transvaginal tridimensional es el mejor método para evaluar las malformaciones müllerianas. Otro muy buen método es la resonancia magnética, pero por supuesto mucho más caro. Aquí estamos viendo un útero unicorne en el panel C. Lo estamos viendo en los 3 cortes ortogonales del espacio: un corte axial en el panel A, longitudinal en el B y coronal en el C. La imagen coronal, la del tercer plano, es la que nos brinda el valor agregado de la ecografía tridimensional y es muy representativa, como pueden ver ahí. Aquí se observa un útero didelfo.
En el panel A o cuadro A es un corte axial. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo? Como si fueran dos cuerpos independientes uno del otro, porque es un corte transversal. Ahora, fíjense que en el panel B, que es el corte sagital, no se ve nada, porque está cayendo en el medio, o sea, donde no hay cuerpos. Aclara todo el panel C, porque ahí estamos viendo simultáneamente lo que es la serosa y la mucosa, que únicamente lo puede hacer la ecografía tridimensional y la resonancia magnética, porque con la histeroscopía vemos solo la mucosa y con la laparoscopía vemos solo la serosa. Aquí vemos los dos simultáneamente y aquí estamos viendo que es un típico útero didelfo, en el plano coronal. Este es un útero bicorne, las flechas están señalando que hay una serosa que se mete en el fondo hacia adentro. Tenemos un endometrio separado y una serosa que hace una especie de cuña. Esto nos da la idea de que este útero tiene dos cuernos que están separados. Es un útero bicorne. Aquí tenemos un útero septo. Fíjense que la serosa en el cuadro C se la ve como normal, no está como en el ejemplo anterior, como una cuña que entra en el fondo, sino que se mantiene intacta la serosa, pero está dividido el endometrio por un tabique que baja desde el fondo hasta prácticamente el orificio cervical interno, marcado con la flecha horizontal en el panel C. Lo que se ve en el D es una reconstrucción, una herramienta que tienen algunos equipos tridimensionales por las cuales borran todo lo que es propiamente sólido e inventan una imagen que no existe como si fuera un relleno, como si fuera un contraste. Útero subsepto. Se ve claramente en el panel C que el tabique no llega al cérvix. Útero arcuato, variedad muy común, no necesitamos de la ecografía tridimensional para evaluarlo, lo podemos ver con una ecografía transvaginal convencional. En esta sucede que la serosa es normal y también es normal la mucosa, aunque termina con una concavidad superior por la cual hay como si fuera una escotadura de miometrio hacia la cavidad endometrial, pero que esta nunca es tan marcada como para ser un útero subsepto. La horizontal que podemos trazar desde el endometrio que está a la izquierda hasta el endometrio que está a la derecha, hacemos una horizontal y desde esa horizontal hasta la parte más declive no debe medir más de 1 centímetro. Si mide más de 1 centímetro, estamos ante la presencia de un útero subsepto, pero cuando mide menos es un útero arcuato, considera una variable normal porque no se asocia a mayor riesgo de pérdidas de embarazos de infertilidad. Esta es una malformación mülleriana propia de otra época. Son fetos que han sido afectados por dietilvestrol y producían esa alteración que ustedes están viendo, pero hoy en día esto ya no se ve. En el apartado otras podríamos hablar de cuerpos extraños, hematometra y traumatismos. Fíjense esta imagen, es una ecografía endocavitaria que está casi en un plano axial, pero un poco oblicuo, porque se ve algo también del cuello. O sea que no es ni un axial estricto ni un longitudinal estricto. Pero lo que llama la atención es una imagen ecogénica que proyecta alguna sombra acústica posterior, más bien ovalada, y que está ubicada en la unión del endometrio con el miometrio. Como siempre, en ecografía, estudiemos la parte que estemos estudiando, siempre una imagen que vemos en un corte tenemos que corroborarla con otro corte. O sea que la imagen tiene que estar presente, tiene que ser evaluada al menos en 2 cortes. Cuando rotamos el transductor, vemos esto, una imagen lineal ecogénica
que está entre la cavidad endometrial y el miometrio. Le damos un poco de aumento, de zoom, y vemos claramente que se trata de un DIU que está una parte dentro de la cavidad endometrial y otras intramiometrial. O sea que hay una perforación parcial. Aquí estamos viendo otro DIU, el que se denomina normoinserto, y se está midiendo desde la serosa hasta el extremo distal del DIU. Reconozco que es el extremo distal porque hay un cono de sombra acústica posterior, pero fíjense que entre ese punto donde está puesta la cruz y toda la longitud del DIU pareciera que no hubiera un dispositivo, y sin embargo sí lo hay. O sea que yo puse el caliper donde lo están viendo porque yo sé que ahí termina el DIU, aunque no lo parezca, aunque pareciera haber una solución de continuidad. Y la explicación es esta. Puede ser un DIU como este. Entonces, si es un DIU como este, ¿esto qué es? Es un corte coronal, mejor dicho, es un corte axial que por la posición del útero en ABF se nos presenta como coronal, con un transductor convex, un 3,5, que se apoyó sobre el abdomen y la mujer no tiene la vejiga llena. Entonces, por eso estoy logrando un corte coronal. Si se fijan, puede corresponder este espacio vacío a esto. Entonces, esa es la explicación cómo se ve en un corte longitudinal y un corte axial, que por la disposición en ABF se nos presenta como coronal. Aquí tenemos otro DIU, que esta es una ecografía transvesical. Ven que la vejiga está llena, no vemos el fondo del útero. Estoy trabajando aquí con 2 focos, debiera trabajar con uno solo, pero fíjense que a todas luces ese DIU no está donde debería estar. Ese DIU está en contacto con el cérvix, y a juzgar por la dirección que tiene el endocérvix y el endometrio, quizá el polo inferior esté parcialmente metido en el labio posterior del cérvix. Y aquí, ¿qué están viendo? Es una ecografía transvaginal con un escaso residuo vesical, donde vemos un útero en ABF, en el fondo lo que parece ser un saco gestacional, y en relación con el cuello, prácticamente una parte del dispositivo intrauterino está ubicado dentro de lo que es canal cervical y el resto en la cavidad uterina. Y por delante del DIU, en el labio anterior, estamos viendo un huevo de Nabot. Fíjense en esto. Esta es una ecografía ginecológica transabdominal con vejiga prácticamente vacía. Este fue el paso previo a la ecografía transvaginal, o sea, coloqué el transductor convex, a la izquierda puse un corte longitudinal y a la derecha el corte transversal, lo que se debe hacer de rutina. Y ahí estoy viendo una estructura, ¿no?, que supongo que les estará llamando la atención algo. Estoy viendo un útero. A la izquierda corte longitudinal anterior-posterior, a la derecha corte transversal. ¿Y qué hay dentro del útero? Líquido. Y se va a ver más claro en la siguiente diapositiva. Fíjense que cuando entro con el transductor endocavitario, veo la escasa cantidad de orina que había en la vejiga, pero veo claramente que ese útero está lleno con una imagen marcadamente hipoecoica. Esto es un hematometra. Pero no solo eso, puedo medir el endometrio y también puedo ver que hay una parte del endometrio como que tiene un grosor que está focalizado, que yo no sé si es una hiperplasia focal o si es un pólipo endometrial, pero hay algo que me llama la atención que difiere del resto del endometrio. Otros hallazgos. Vamos a decir algo de embarazo ectópico. Obviamente se entiende por tal la anidación y desarrollo del producto de la concepción fuera de la cavidad uterina. Pero cuidado, puede ser intra o extrauterino, o sea,
que el embarazo ectópico no siempre es extrauterino. Podemos tener un embarazo ectópico intrauterino. Aproximadamente ocurre entre el 1 y el 2,5 de todos los embarazos. La mortalidad es de 1 en 1000 de todos los ectópicos y es la primera causa de muerte materna en el primer trimestre en los países donde el aborto es legal. Dicho de otra forma más práctica, en los últimos años ha aumentado muchísimo la frecuencia del embarazo ectópico, pero ha disminuido la mortalidad. ¿Por qué? Porque tenemos mejores métodos diagnósticos y mejores métodos terapéuticos. Tiene una asociación doble de causa y efecto con los trastornos de la fertilidad. Esto es, un embarazo ectópico predispone a una paciente a tener trastornos de fertilidad y los trastornos de fertilidad también son factores de riesgo para el embarazo ectópico. Tiene una tasa de recurrencia alrededor del 12% según un estudio famoso de Timothy Trish en el Hospital Presbyterian de Nueva York, pero si buscan la bibliografía van a ver que diferentes autores la estiman entre un 5 y un 20%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para el embarazo ectópico? Bueno, el principal es el ectópico previo, la enfermedad perdiana inflamatoria, la aportación del DIU, la fertilización asistida, y hay otros, como por ejemplo las cirugías, cualquier cirugía, porque puede disminuir la motilidad de las fímbrias. Y si queremos ser muy abarcativos, podríamos decir que cualquier mujer sexualmente activa tiene riesgo para el embarazo ectópico. ¿Dónde se localizan? El 95% en la trompa, ya sea en la ampolla, en el istmo o en el intersticio. Luego en el cuerno, ovarios, cervix, peritoneos y hay lugares todavía más raros. Esta es una clasificación que se publicó hace ya algunos años en la revista de ISUOC, que es la Sociedad Internacional de Ultrasonografía, Obstetricia y Ginecología. En el gráfico A vemos una implantación normal de un embarazo, en el B también normal, pero en un útero bicorne. En cambio, en el C es lo que se considera a partir de esta publicación que ha sido así universalmente aceptado como que un embarazo cornual. Y se entiende como embarazo cornual, ya desde hace unos años, aquel que nida en un útero que no tiene una comunicación directa en un cuerno que no tiene una comunicación directa con el cuerpo uterino. Luego tenemos un embarazo intersticial en el gráfico D y en el E nos muestra uno intramiometrial, otro en la escala de la cicatriz, en el cervix. Y el último gráfico lo que nos ejemplifica son embarazos tubarios, abdominal u ováricos. ¿Cuál es la clínica del embarazo ectópico? Bueno, muchos son asintomáticos y la tríada asintomática clásica es dolor, hemorragia genital y tumor anexial, pero se presenta poco. Se presenta aproximadamente en un tercio de los casos. Esto es importante. Hay que tener en cuenta cuando se pide una subunidad beta, qué es lo que nos está informando el bioquímico, mejor dicho, qué unidades utiliza el bioquímico. En la década del 60 se trató de estandarizar haciendo el segundo estándar internacional. Fue el primer intento de estandarización. No sé por qué lo llaman segundo, pero bueno, según esto, una unidad internacional por litro es igual a una miliunidad internacional por mililitro. Pero luego, algunos dijeron que habría que utilizar, algunos bioquímicos, el preparado de referencia internacional, que era aproximadamente el doble del segundo estándar internacional. Para llevar un poco más de confusión a la materia, otros bioquímicos propusieron utilizar nanogramos por mililitros. Aproximadamente un nanogramo por mililitro corresponde a 5,5 unidades internacionales por litro, o sea, el CIS, o a 11 unidades internacionales por litro según el preparado de referencia internacional. Entonces, como todo esto resultó ser caótico, hace ya unos años se propuso utilizar el tercer estándar internacional. ¿Y qué es esto? Es volver al segundo estándar internacional.
¿Qué es lo que utilizan la mayoría de los laboratorios? ¿Pero por qué les cuento esta historia? Porque lo importante cuando ustedes siguen una curva de su unidad beta es que se fijen las unidades que están informando, porque si es un paciente cautivo de una institución y siempre se hacen los estudios dentro de la misma institución, siempre van a informar igual, pero a veces hay pacientes que traen un análisis de un laboratorio y otro del otro, entonces fíjense si son comparables y si no son las mismas unidades, hagan las conversiones. ¿Y por qué esto? Bueno, porque en embarazos normales sabemos que los valores se duplican aproximadamente en 48 horas. Ahora, en embarazos ectópicos, a las 48 horas solo aumentan un 50%. En uno de cada 5 ectópicos aumentan de forma normal. ¿Cómo es esto? En 4 de cada 5 embarazos ectópicos, a las 48 horas solamente aumenta un 50%. ¿Sí? En cambio, en los embarazos normales, a las 48 horas se duplican los valores. Es una forma de ver nosotros, de sospechar ante qué estamos presentes. Esto copié y pegué textual porque me parece importante, si bien ya lo mencioné, dice algo así que toda ecografía debe iniciarse con un estudio transabdominal, porque se han reportado casos de embarazo ectópicos que se han visto transabdominalmente y no fueron vistos cuando se hacía únicamente una ecografía transvaginal. La cita es el artículo llamado Embarazo ectópico de Deborah Levine y está publicado en la revista Radiology. Ahí tienen la cita, el número y la fecha. Esta revista, que es excelente, tiene la ventaja de que los números que tienen más de 12 meses son de acceso libre y gratuito. Así que lo buscan por el PubMed y pueden tener este artículo. Entonces, ¿cuál es la importancia de hacer una curva de su unidad beta y de saber que en embarazos normales cada 48 horas se duplica y en el 80% de los embarazos ectópicos cada 48 horas aumenta un máximo de un 50%? Bueno, porque hay una relación entre el nivel de beta y el saco gestacional. Esto lo estableció Neiber ya hace unos cuantos años con el segundo estándar internacional y dice que si se utiliza en la vía transvesical, cuando su unidad beta llega a 3.600 miliunidades por mililitro, en el 100% de los casos que el embarazo es ortotópico debe verse el saco gestacional dentro del útero. Y por vía endovaginal, el punto de corte es de 1.200 miliunidades internacionales por mililitro. O sea, en los embarazos ortotópicos vistos por ecografía transvaginal, siempre debe individualizarse el saco dentro del útero cuando el nivel de beta llega a 1.200. ¿Cuáles son los hallazgos ecográficos de un embarazo ectópico? Ahí puse hallazgos ecográficos positivos. Esto es, los hallazgos ecográficos que están presentes en un embarazo ectópico o que deberían estar presentes en un embarazo ectópico. Los podemos dividir como uterinos, anexiales, peritoneales y propios de localizaciones poco frecuentes. Los uterinos son dos, la reacción decidual y el pseudosaco gestacional. Esto es una reacción decidual. ¿Y qué es una reacción decidual? El endometrio es un órgano albo, un órgano blanco de todas las hormonas relacionadas con el embarazo. Entonces, cuando hay un embarazo, independientemente de donde esté localizado, va a reaccionar el endometrio de diferentes formas. Podemos estar ante la presencia ecográfica de un endometrio que tiene un aspecto normal pero engrosado, o que tiene un aspecto heterogéneo, o que tiene un aspecto que nos llama la atención porque colecciona en un lugar sí y en otro lugar no. O sea, es muy variado, puede ser un endometrio de aspecto normal o no. Pero, fíjense, aquí tenemos un endometrio, también una reacción decidual, que es un endometrio heterogéneo y engrosado. Pero lo que quiero decirles es que la reacción decidual no tiene un aspecto específico. Es realmente el aspecto con el cual se presenta es muy variable. Cuando nosotros estamos ante la presencia de un pseudosaco gestacional, ¿qué pasa? Es una reacción decidual que está coleccionando, pero al coleccionar, como se ve en este esquema, el líquido
queda en el medio de la cavidad y tiene solamente una cubierta simple. En cambio, cuando es un saco gestacional verdadero, la presencia del saco no es en el medio de la cavidad, sino que es asimétrica, como están viendo en este diagrama, y además suele rodearse de un doble halo. Estos dos gráficos fueron también tomados de Radiographics. Esta revista es como Radiology. Las dos son de la Sociedad Norteamericana de Rengenología y, como les dije, pasados los 12 meses son de acceso libre y gratuito. Ahí tienen la cita. Además, con la gran ventaja de que antes hace unos años, había que ser muy artesano y entonces copiar y pegar alguna imagen, y ahora directamente, si uno menciona la fuente, hace clic y baja la imagen en formato de PPT, o sea, de diapositiva. Entonces aquí que tenemos una reacción residual con líquido adentro, o sea, un pseudosaco gestacional, que no tiene un doble halo. Y este es otro, con la diferencia que este además tiene una superficie irregular. Hallazgos anexiales. Los hallazgos anexiales son tres: el embrión, la formación anexial heterogénea y el anillo ecogénico anexial. Ahí ustedes están viendo que dice embrión vivo. Entonces ustedes me dirán, ¿y si es un embrión muerto? ¿No es un hallazgo anexial sugestivo de embarazo ectópico? Sí, por supuesto que lo es. El tema es que no es fácil definir que la imagen que estamos viendo fuera del útero es un embrión, porque en su contexto, esto es, dentro del útero, es muy fácil decir esto que estamos viendo es un embrión. Ahora, fuera del contexto es mucho más difícil, pero si tiene aspecto de embrión aunque esté fuera del útero y además veo que algo titila en el medio, entonces ahí sí voy a poder decir esto es un embrión. O sea, sacado de contexto es más difícil. Y lo que dice abajo es muy importante, el 85% son homolaterales con el cuerpo lúteo. O sea que si yo tengo un hallazgo anexial del mismo lado que tengo el cuerpo lúteo, tengo una sospecha todavía más firme de que puedo estar ante la presencia de un embarazo ectópico. Miren, esto es lo que les decía recién. Esto es un embarazo ectópico. Acá estamos viendo en una ecografía endocavitaria un fondo uterino, un ovario, y al lado, entre el fondo uterino y el ovario, una imagen que puede ser un saco gestacional con un embrión. Puede ser, pero no es fácil asegurarlo. Puede ser eso o puede ser otra cosa. Y acá estamos viendo, no sé si está vivo o muerto, bueno, sí, yo sí lo sé, pero no importa, acá estamos viendo una foto. Ahora bien, esto es lo mismo, lo único que hice fue darle zoom y en vez de ponerle una foto, les puse un videoclip. Ahora estoy seguro que todos son capaces de afirmar que esto sí se trata de un embarazo ectópico. Por eso decía entre paréntesis vivo. Y este es el mismo caso, lo que pasa es que le hice una ecografía multiplanar, como están viendo ahí, o sea que utilicé una técnica tridimensional, en este caso 4D, y hay lo que están viendo ahí, una reconstrucción por la cual veo con la 4D la actividad cardíaca del embarazo ectópico. Esto queda muy lindo, pero realmente no aporta nada al diagnóstico. Yo ya sabía que era un embarazo ectópico y aproveché para hacerle una 4D, pero bueno, nada, esto no me aporta nada al diagnóstico. Dije que también podíamos ver una masa anexial heterogénea, ¿sí? Ahí tenemos entre el útero y el ovario derecho una masa anexial heterogénea. O un anillo ecogénico, como si fuera un donut o una dona. Es que yo me formé como ecografista en España y allá se dice donut y no dona. Fíjense, es un anillo anexial ecogénico. Este es otro de los hallazgos anexiales posibles. Y esto es para identificar el cuerpo lúteo. A veces el cuerpo lúteo con ecografía, con modo B, no lo vemos. Utilizamos Doppler de energía y se va a rodear de un halo vascular. Lo mismo, pero con Doppler color en vez de Doppler de energía. Y el hallazgo peritoneal es el líquido libre ecogénico y o abundante. Localizaciones poco frecuentes, el ectópico cervical. Hay criterios para definirlos.
que la cavidad uterina esté vacía, el útero se presenta como el reloj de arena y el canal cervical se encuentra ocupado. Los criterios para ectópico intersticial: cavidad uterina vacía y saco gestacional rodeado de miometrio, que según unos le dan importancia si están a más de 1 centímetro de endometrio y otros si están rodeados por menos de 5 milímetros de espesor de miometrio, y según esto el pronóstico posible. Otra diapositiva tomada de Radiographics. Aquí tenemos un embarazo intersticial. Fíjense a la distancia que se encuentra del endometrio y estamos viendo no un embrión, pero sí un saco vitelino. También de la misma revista, un embarazo en la escara de histerotomía por cesárea anterior. Y miren este caso que les traigo, que les presento. Lo de siempre, se empezó el estudio por vía transabdominal con vejiga vacía, utilizando por supuesto el transductor convex. Esto es un corte longitudinal del útero. Y aquí les pregunto, ¿qué estamos viendo? Les estoy dando unos segundos para que piensen y para que se contesten a sí mismos, porque yo obviamente no les voy a escuchar sus respuestas. Seguramente les habrá llamado la atención que en el fondo del útero hay una colección de líquido. Eso es una reacción decidual. Ya vimos de qué se trata una reacción decidual. Y en el otro extremo, a la derecha de ustedes, una imagen compatible con saco gestacional. Y hasta hay algún eco adentro, ¿verdad que sí? Bueno, ¿en qué están pensando? Obviamente un embarazo ectópico. ¿Con qué localización? Cervical, dijeron. Eso es incorrecto. Aquí, ¿qué hice? Retiré un poco el transductor, oblicué un poco, ¿y qué estoy viendo? Estoy viendo un cérvix absolutamente normal y un embarazo, un saco gestacional ubicado en la zona ístmica, comprometiendo la pared miometral anterior. O sea, esto es un ectópico que se nidó en la escara de la histerotomía, o sea, en la cicatriz de la cesárea anterior. Fíjense, ahí estoy midiendo arriba a la izquierda la longitud embrionaria máxima, a la derecha le estoy registrando la actividad cardíaca y veo muy bien el saco vitelino. Y fíjense abajo cómo es la imagen de un saco gestacional irregular ubicado a nivel ístmico dentro de la pared anterior del miometrio. Entonces, hasta ahora que vimos cuáles eran los signos teóricos, por así decirlo, de embarazo ectópico. Pero bien, nosotros lo que tenemos que dilucidar es si la paciente que tenemos adelante tiene un embarazo ectópico o no. Hasta ahora hicimos un ejercicio teórico, si se quiere, pedagógico, didáctico, de clasificarlos, los que son los hallazgos intrauterinos, los hallazgos peritoneales, etc. Pero ahora lo que tenemos que hacer es ver si esta paciente que tenemos adelante, que estamos estudiando, tiene o no un embarazo ectópico. Y para eso nosotros tenemos signos de sospecha y signos de certeza. Y ambos tipos de signos pueden ser de inclusión o de exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Cuando digo de sospecha de inclusión, quiero decir sospecho que tiene un embarazo ectópico. Y cuando digo de sospecha de exclusión, estoy diciendo sospecho que no tiene un embarazo ectópico. De certeza de inclusión, estoy seguro que tiene un embarazo ectópico, y de certeza de exclusión, estoy seguro que no tiene un embarazo ectópico. Entonces, signos ecográficos de sospecha. De inclusión, cavidad uterina vacía con subunidad beta menor de 1200 miliunidades internacionales por mililitro. Reacción decidual del endometrio, pseudosaco gestacional intrauterino, formación anexial heterogénea, anillo anexial ecogénico, líquido ecogénico en fondo de saco de Douglas. Y de exclusión, de sospecha, o sea, sospecho que no tiene un embarazo ectópico, el saco gestacional intrauterino sin embrión ni saco vitelino. ¿Por qué? Por lo que ya se dijo hoy. O sea, veo un saco gestacional intrauterino que no tiene embrión y no tiene saco vitelino. Sospecho que no es un embarazo ectópico, pero solo lo sospecho, no lo puedo afirmar.
porque puedo estar confundiéndome, por ejemplo, con un pseudosaco gestacional. ¿Cuáles son los signos de certeza de inclusión? Un embrión vivo en un anexo o en el cérvix. Ya saben lo de vivo. Y exclusión, un embrión en la cavidad uterina. Ahora, ustedes pueden decirme, ¿cómo de certeza de exclusión un embrión en la cavidad uterina? Si existe el heterotópico. Sí, por supuesto. Existe el heterotópico. Siempre ténganlo en cuenta. Que es la coexistencia de un embarazo ortotópico con un embarazo ectópico. ¿Y cómo se presenta? ¿Con qué frecuencia se presenta? Aproximadamente en 1 en 2.500 a 1 en 7.000 embarazos. O sea, 1 en 7.000 embarazos en la población general y 1 en 2.500 embarazos en la población relacionada con el estudio y tratamiento de problemas relacionados con la fertilidad. Un embarazo heterotópico, o sea, un ortotópico con un ectópico. Esto es importante. Una ecografía ginecológica normal no excluye categóricamente el diagnóstico de embarazo ectópico. Y esto lo copié textual de un artículo, y lamentablemente no me acuerdo qué artículo era, por eso no está la cita. Pero el diagnóstico de embarazo intrauterino se puede tornar más difícil en aquellos úteros que tienen grandes miomas. Ténganlo en cuenta. Bueno, un artículo donde hace un análisis de los hallazgos, los criterios y posibles consecuencias de cada uno de los hallazgos y tratamientos. ¿Con qué debemos hacer un diagnóstico diferencial de un embarazo ectópico? Con una enfermedad trofoblástica, con un aborto y con otras causas de abdomen agudo ginecológico como el folículo hemorrágico, la enfermedad pelviana inflamatoria o la torsión de ovario. Para terminar, vamos a decir dos palabras sobre esto. Evaluación ecográfica de la paciente histerectomizada o anexo histerectomizada. Si queremos saber qué órgano en el foro extirpado del paciente, lo que hay que hacer es consultar el protocolo quirúrgico. Porque en la paciente histerectomizada o anexo histerectomizada asintomática, la ecografía no aporta nada. No aporta absolutamente nada de nada. Si nosotros interrogamos a una paciente, es asintomática, no tiene factores de riesgo, y después de esto le hacemos un examen clínico ginecológico y no encontramos nada, la ecografía no nos va a aportar nada. Mucho menos lo que dice el primer párrafo. Yo no puedo saber si la paciente fue histerectomizada o anexo histerectomizada con una ecografía, porque el hecho de que no le vea las gónadas no quiere decir que no estén. Región anexial izquierda, ¿qué veo? Asas intestinales meteorizadas, por lo tanto no veo nada. Región anexial derecha, asas intestinales meteorizadas, ergo no veo nada. Eso es un corte sagital, veo un escaso residuo vesical. Esto es un modelo de un protocolo de informe que utilizo, escaso residuo vesical postmiccional, no se identifica estructura compatible con útero, se exploran ambas regiones anexiales con cortes longitudinales transversales y oblicuos, sin apreciarse imágenes ecográficas significativas, no presenta líquido libre en cavidad pelviperitoneal, asas intestinales muy meteorizadas. Gracias.